Hoy invitados a la familia Parás, estamos de manteles largos. Los pastores Alberto y Caro Parás están con nosotros y vienen con todos sus hijos que también nos visitan. Ellos son pastores de Amistad Paz, allá en la ciudad de Puebla. Ellos van a traer la palabra el día de hoy, así que adelante, pastores. Gracias. Buenos días, familia. Estamos bien contentos y no les tengo que decir que Amistad de Monterrey es nuestra iglesia favorita de Monterrey. Estamos bien contentos de estar acá. Sí traemos a nuestros hijos, si gustan pararse y saludar. Está Raquel, mi nuera Victoria, después Daniel, Luis Alberto y Esteban. Estamos reunidos aquí por el Año Nuevo y las celebraciones de Navidad. Estamos bien felices. Yo siento en mi corazón que vienen tiempos preciosos para Amistad de Monterrey y para todas las misiones que Amistad de Monterrey sobrevé. Mientras estábamos orando, sentí como el Señor tiene una promesa para ustedes de provisión, de gracia y de favor en todo lo que hagan. Entonces podemos confiar en eso. Y bueno, sin más les dejo con mi predicador favorito, Alberto, mi esposo. Gracias. Quiero comenzar con una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, una buena pregunta. ¿Será que Dios nos debe? ¿Será que Dios te debe algo? O sea, no es si nosotros le debemos a Dios, ese es todo otro tema, pero Dios te deberá algo. Porque muchas veces tú y yo venimos el domingo y vivimos nuestra vida como acreedores. El acreedor es a que se le debe. Y entonces de repente nos sentimos que Dios nos debe. Y a veces puede haber pensamiento en cuanto a yo he sufrido tanto que entonces Dios me debe. Yo he sido tan fiel, todo este 24 no me he perdido ningún domingo, ¿no? Y ni Rafa lo ha hecho así, y a mí me deberían de poner ahí en el video ese, porque, y entonces como que sientes que has cumplido y que Dios te debe. El problema es que si tú piensas que Dios te debe, cuando Dios te da, entonces tú estás diciendo, pues finalmente Dios está cumpliendo en mi vida, y no le vas a agradecer por lo que te da. Y un problema más grave es que si tú piensas que Dios te debe, cuando Él no te da de acuerdo a lo que tú le pides y piensas que te debe, entonces te sientes con Dios, te estorbas con Dios. Muchas veces levantamos oraciones y no vemos la respuesta de Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos, queremos y sentimos que nos debe, y entonces nos sentimos con Dios, nos estorbamos con Dios. Y esa no es una buena manera de caminar nuestra vida cristiana. Quiero que vayamos un pasaje para analizar un poquito más este tema, si es que Dios nos debe y qué sucede si caminamos con esta actitud. Yo creo que tu experiencia del domingo va a ser muy diferente si tú caminas sabiendo que Dios no nos debe nada, llegando a la iglesia, viviendo y acercándote con Él, más bien en una actitud de gratitud por todo lo que nos da. Entonces déjenme tratar de sentarme aquí y vamos a ir a Lucas. Estamos en Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 11, es un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando sana a los 10 leprosos. Y vamos a estudiarlo para entender la actitud de estos hombres y la enseñanza que tiene este pasaje para nosotros. Y entonces dice en el versículo 11, abre tu Biblia o lo tienes ahí también en la pantalla, de alguna manera. Sí, ahí estamos. Y entonces dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces iba rumbo a Jerusalén y pasó cerca de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Israel 1000 años antes de Jesucristo se dividió en 2 reinos, y entonces el reino del norte, que su capital era Samaria, eran 10 tribus de Israel, y el reino del sur, donde estaba Judá, y de ahí viene el judío, o sea, junto con la tribu de Benjamín, que su capital hasta el día de hoy es Jerusalén. Y entonces, por eso tú ves que se menciona a los samaritanos, y aunque eran herederos de las promesas de Israel, había una diferencia entre judíos y samaritanos, ¿no? Y entonces dice que pasó cerca de Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos eran?
Muy bien, entonces hay que estar atentos con las matemáticas, ¿no? O sea, cada detalle en la Biblia es importante. Y entonces dice que eran 10 hombres leprosos. La lepra en ese entonces no tenía cura. La lepra es causada por el Mycobacterium leprae, una bacteria, y hoy en día hay medicamento. En ese día no había medicamento, y cuando alguien caía o contraía la lepra, tenía que ir con el sacerdote. El sacerdote era como el supervisor sanitario del pueblo, y entonces si el sacerdote decía lepra, decía inmundo, y el leproso tenía que salir fuera de la aldea. Ya no podía estar en su casa y tenía que vagar por los montes. Y entonces lo que sucedía es que se hacían estos grupos de leprosos, pobrecitos, sin poder tener un hogar. Iban estos grupos de leprosos, y ahorita vamos a ver cómo había un samaritano dentro de este grupo de 10 leprosos. Y entonces dice que los cuales se pararon de lejos. Nuevamente, el leproso no podía acercarse con alguien más porque lo contagiaba, y entonces de lejos se tenía que tener cualquier interacción. Y entonces se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, cuando tú dices, bueno, si eran leprosos, lo que necesitaban, ¿qué era? No, pues pan, pues sanidad, ¿no? Que Dios, ser sanado de la lepra resolvería todo eso. Lo interesante es que su clamor a gran voz y a distancia al Maestro, a Jesucristo, fue: ten misericordia de nosotros. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. Cuando tú y yo clamamos o recibimos misericordia, es que no estamos recibiendo lo que sí merecemos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, allá en Puebla hay fotomultas. No sé si aquí haya fotomultas, ¿no? Pero tú vas a una fotomulta en Puebla y de repente te llega el cuentón de tránsito porque ha sido, y entonces cuando tú dices, ¿pero por qué? Pues te enseñan la foto, te enseñan tu velocidad y dicen, te lo mereces, ¿sale? Y entonces tú dices, misericordia, o sea, pues háganme un descuento, ¿no? O sea, porque sí me lo merezco, pero que no lo pueda pagar, o sea, que no tenga que pagar. Aquí es lo que estaban diciendo los leprosos, y eso es muy interesante: ten misericordia de nosotros. Cuando él vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, nuevamente, acuérdate, el sacerdote era el agente sanitario. Entonces tenían que ir, o sea, cuando se enfermaban tenían que ir. El sacerdote decía: inmundo, sal del pueblo. Pero cuando sanaban tenían que ir otra vez con el mismo sacerdote que los declaró contaminados o enfermos, y tenían que mostrarse. Y entonces el mismo sacerdote lo analizaba y decía: sano, podías regresar a tu casa, ¿no? A tu hogar, a la aldea. Y entonces Jesucristo los iba a sanar, pero el ir al sacerdote no se lo evitaban, sea que sanaran en el instante o sanaran en el trayecto, como vamos a ver. Pero aquí Jesucristo los manda hacia el sacerdote. ¿Ya habían sanado? No, pero los llevó a dar pasos de fe, ¿no? Les dio la palabra: vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ese es un caminar de fe. Cuando tú recibes una palabra, y ahorita tuvimos un bellísimo testimonio, y me encantó como decían los papás, o sea, Dios nos habló, ¿no? Y entonces ellos caminaron en fe de acuerdo a lo que ellos habían escuchado. Y así estos hombres. Entonces, versículo 15. Entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? Ok. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino la escena, ¿no? Quizá iba medio rengueando y con la nariz sangrando, y la lepra es una enfermedad horrible. Y de repente era sanado, ya no sintió el dolor, empezó a caminar bien, vio su nariz, tocó su nariz y estaba ya sanada. Y entonces glorificó a Dios y regresó. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos regresaron? Vamos bien, buenas matemáticas aquí en Monterrey. Entonces, dice 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Y era samaritano. O sea, aún el evangelista Lucas hace aquí el contraste, ¿no? Que era samaritano, y los otros, que entendemos que eran judíos, ellos no regresaron. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Tú qué respondes a eso? ¿Cuántos eran?
¿ok? Entonces Jesucristo, no eran 10. Entonces fíjate, Jesucristo no nomás vio el montón de leprosos enfermos y dijo, ahí vayan ustedes. Yo creo que de repente Jesucristo dijo, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, los 10 se me van con el sacerdote, ¿no? Váyanse para allá. Y dice, y los 9, o sea, Jesucristo sabía hacer matemáticas. Y los 9, ¿dónde están? Fíjate, Jesucristo los sanó no esperando el agradecimiento. Pero aquí hay algo interesante cuando Jesucristo hace esa pregunta y dice, como que se sorprende, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Qué no se dieron cuenta quién los sanó? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. O sea, como diciendo, aún los de casa, aún los judíos deberían de saber bien de dónde viene su sanidad. Y fue este extranjero el que vino a ser agradecido. Versículo 19 es bien importante. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué dice? Salvado. Ahora, el leproso fue sanado, pero Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Es interesante porque los 10 leprosos tuvieron fe para ser sanados, pero solo uno, el que regresó y fue agradecido, es a quien Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Y entonces a mí me llama la atención porque hay un tipo de fe que es necesario para la sanidad, pero hay otro tipo de fe, y aquí hay algo interesante, acompañado con agradecimiento para que tú y yo tengamos y recibamos nuestra salvación. Entonces, ¿recibieron misericordia? Sí. Pero estos hombres, ¿qué pasó en ellos? Estos 9 que no regresaron, ¿qué estaban pensando? A lo mejor dijeron, no, en realidad no fue Jesucristo. A lo mejor nada más es que estamos caminando. A lo mejor fue mi fe que me salvó. A lo mejor, ¿te ha pasado eso? ¿Sí? Fue mi fe. Pero ¿tu fe en quién? La fe siempre tiene a alguien en que crees en Jesucristo. A lo mejor estos leprosos, estos 9 dijeron, ya era hora. Dios nos debía. Habíamos sufrido tanto injustamente, tal maltrato, ¿sí? Ya era hora que Dios nos cumpliera. Y entonces, si Dios te debe y Dios te da, no vas a agradecer. Y fue el samaritano el que sí regresó glorificando a Dios a gran voz. Y entonces tuvo fe y tuvo gratitud, y es a quien Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Escucha esto, el agradecimiento nos lleva con Jesús. Ser desagradecidos nos aleja de Dios. El ser desagradecidos pensando que Dios nos debe, nos podemos estorbar cuando no recibimos lo que pedimos a Dios. Y aun cuando lo recibimos, no vamos y agradecemos a Dios. Sin embargo, este hombre que sí agradeció, regresó con Jesucristo y recibió esa bendición de Jesucristo. Estamos terminando el año y es un buen tiempo para agradecer, ¿sí? Mira, el año acaba porque acaba, ¿no? No hay nada que podamos hacer para que no acabe. Se va a terminar, pero tú y yo volteamos, así hacemos ese recap como el que acaban de hacer. Volteamos atrás y decimos, ay, vaya, Dios cumplió, ¿sí? Porque me debía, o decimos, gracias, Señor. ¿Qué es agradecer? Agradecer es hacer saber a Dios y a otros de qué manera han beneficiado mi vida, ¿sí? Es hacer, no solamente es saberlo nosotros, pero sino es hacerlo saber, porque quizá alguno de los 9 sí decía, gracias Jesús, o sea, pensó en eso, pero no tomó la molestia de ir y hacérselo saber a nuestro Señor Jesucristo. Es reconocer que tu ayudador escucha, responde y está atento, ¿sí? Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Escuchó? Respondió, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y en ocasiones hay una sanidad que viene en el momento. En otras nos deja pasar todo un año de pruebas, ¿no? Como ahorita compartieron, todo un embarazo y todo un año de pruebas. Y en ocasiones nos lleva en esos pasos de fe. Pero Él responde y Él está atento. Jesús se dio cuenta que eran 10.
y que solamente regresó uno. Él está atento a nosotros. Él no nomás da bendición así, ahí al montón de Monterrey, vamos a darle a Monterrey. No, Él dice por nombre a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Cuando agradeces, alegras el corazón del que ayuda. ¿No te has alegrado cuando alguien viene y te agradece algo? ¿No es horrible cuando alguien no te agradece las cosas? ¿Sí? Como que dices, como que se hace merecedor, y como que dices, ¿qué pasó? Llegaste ahorita y los edecanes te recibieron, te dieron una sonrisa, como lo hicieron conmigo, te sientan en el lugar y que tú te volteaste y dijiste, pues ya era hora, ¿no? Yo me merezco este lugar. En verdad te mereces ese lugar. Que agradecer y gracias, ¿no? A lo mejor tú dices, para eso los contratan. No, son puros voluntarios. Entonces, o sea, alegras cuando el oído del otro, ¿no? Porque siempre hay un autor que bendice nuestras vidas. ¿Entiende esto? Siempre. Cuando vas a un restaurante y te dan un rico platillo, pues hay un chef que lo preparó, lo diseñó, ¿no? Entonces, se me está cerrando la gargantita, pero ahí va. En nuestra vida también siempre hay un autor de la bendición. Me cae gordo cuando la gente a final de año dice, yo le quiero dar gracias a la vida. Le doy gracias al año porque me dio tal y cual cosa. Yo digo, ¿y el año quién es? ¿Y la vida quién es? ¿No? Hay que ponerle nombre. Le doy gracias a mi Dios, el Creador, ¿sí? El Señor de los ejércitos, a mi Señor Jesucristo. Y le pones un nombre a aquel que ha bendecido tu vida. Y entonces vas a alegrar el corazón de aquel que le recibe ese agradecimiento. Se requiere humildad. Reconocer que lo que hemos recibido ha sido por misericordia. ¿Te imaginas cómo hubiera sido el año si hubieras merecido todo lo que te merecías? Si hubieras recibido todo lo que te merecías, ni lo pienses, ni vayas ahí, ¿no? A lo mejor no estarías aquí ahorita, ¿sí? Se requiere sinceridad, reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Todo lo que tenemos nos ha sido dado. Las oportunidades se nos dan y tú y yo respondemos a esas oportunidades. 1 Corintios 4:7, mira, Pablo dice esto: ¿qué tienen que Dios no les haya dado? ¿Tienes algo que Dios no te haya dado? ¿Sí? Yo veo aquí la primera fila, que está mi familia. Yo veo a mi bella esposa. Yo le doy gracias a Dios, un regalo de Dios. Yo no hice nada para merecérmela, ¿sí? Yo veo a mis hijos, mi nuera, ¿no? Yo digo, wow, son un regalo de Dios para mí, cada uno de ellos, de una manera muy, muy especial. Todo lo que tenemos nos ha sido dado. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Los regalos te los mereces? ¿Los regalos son un premio? O sea, los regalos son regalos, ¿no? Y entonces te sorprende porque tú dices, pues yo no me merecía eso. Lo contrario de agradecer es ser desagradecido. Y la falta de agradecimiento nos lleva a ser quejosos. Y nos empezamos a quejar. Y a lo mejor algunos de ustedes tienen el corazón queja acerca de este año. A lo mejor dice, ya que acabe porque ha sido un año horrible, ¿sí? Y te quieres quejar. Pero comienza a buscar esos diamantes, lo que Dios ha dado a tu vida, y comienza a agradecer. Porque si no, la queja se va a convertir en ofensa y la ofensa en amargura. Es horrible estar junto a un quejoso, ¿sí? Y no te lo estoy diciendo a ti, te lo estoy diciendo al que está al lado de ti, ¿sale? Porque hay veces, ¿verdad que hay veces que estamos quejosos? Nos levantamos y están arreglando la calle, ¿no? Y están haciendo un doble puente y qué molestia. Pues le están invirtiendo para tu beneficio, ¿no? Pero a veces estamos quejosos. Un corazón quejoso es el que piensa que se le debe, que merece lo que ha ganado. Entonces, te voy a hacer otra pregunta. ¿Todavía me escuchas? Ahí le estoy echando ganas. Dios, ayúdame, ¿sí? Otra pregunta. ¿Dios nos da o Dios nos premia? Ándale. ¿Dios nos da o lo que nos está dando es a causa de un premio? Porque si Dios nos premia, entonces Dios nos debe. Y si Dios te debe y te da,
no vas a agradecer porque piensas que lo merece, ¿sí? El que compite y echa ganas a una carrera y todos los días hace su ejercicio y se toma su licuado de 5 huevos como Rocky, así crudos y todo, ¿no? Y de repente gana la medalla de oro y le ponen la medalla y así se agacha muy humildemente, pero después levanta el pecho, no anda agradeciendo porque piensa que él se lo merece, que él se lo ganó. Y a esta pregunta, ¿Dios nos da o Dios nos premia? Nuestra doctrina cristiana es que la salvación es por fe, no por obras. ¿Sí entiendes esto? ¿Sí? Mira este pasaje, Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Entonces la salvación es por fe, no por obras. Porque si es por obras, si ganarse el cielo fuera por obras, pues empezarías a preguntar, ¿no? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto se requiere? ¿Sí? Y algunos más orgullosos dirían, ¿y ya cuánto me sobra? ¿No? A lo mejor ya le he dado de más. Pero no es por obras que tú y yo recibimos la misericordia de Dios, es por gracia. Entonces misericordia es no recibir lo que merecemos. Ahora entiende gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Y Dios nos da de su misericordia cuando nos perdona. Dios nos da de su gracia cuando nos da la salvación, aunque tú y yo no nos las hemos ganado, ¿sí? Claro que vienen las buenas obras en nuestra vida, como lo dice el apóstol Santiago. O sea, nuestra fe se demuestra en obras, pero son obras de agradecimiento. Y eso es muy importante hablando del agradecimiento. Damos nuestros diezmos no para ganarnos el cielo, lo hacemos de agradecimiento, diciendo, Dios, todo lo recibimos de ti, y de lo que recibimos de gracia te damos. Cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios y nos acercamos con Dios, es por agradecimiento, no es para hacer méritos, porque Dios nos da, Dios no nos premia, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que nos trata Dios? Hebreos 4:16 nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Dios está sentado en un trono de gracia. Él es un Dios de gracia. Y dice, confiados, acércate. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitamos. Entonces, ¿cómo es que nos trata Dios? Déjame ilustrártelo así, ¿sí? Traje aquí un sándwich, ¿sale? Tú y yo somos el jamón, ¿sale? Y entonces Dios toma una rebanada de misericordia, pone el jamón, que somos tú y yo, bien acomodadito, ¿sí? Y luego le pone otra rebanada de gracia. Y así nos trata Dios, con misericordia y con gracia. Y tú y yo estamos ahí en medio. ¿No es increíble? Esta es la manera que Dios nos trata todos los días de nuestra vida. Escúchalo, en los buenos días y en los malos días, porque va a ver que hay buenos días y malos días. Este año está lleno de buenos días y malos días. Mil gracias. Pero en todos esos días hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Agradecerle a Dios. Ser ese leproso que regresó, ex leproso que regresó, a agradecerle. Pablo dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, ¿cómo debemos de agradecer? Si ya vimos cómo nos trata Dios, ¿cómo debemos de agradecerle a Dios? Déjame regresar a la ilustración del sándwich. Pero ahora el jamón van a ser nuestras oraciones. La oración es la conversación a Dios, ¿sí? Al rato voy a rifar el sándwich manoseado. Pero ahora el jamón representa nuestras oraciones a Dios, ¿sale? Que es nuestra conversación con Dios. Y dentro de la oración hay una parte muy importante que son las peticiones. ¿Te gusta pedirle a Dios? Yo soy repedinche con Dios. Yo le pido y le pido y le repido,
¿sí? Porque Él dijo, busquen y hallarán, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. O sea, Él nos lleva a pedir, pero también nos lleva a que nuestra relación de agradecimiento con Dios sea primero, le pones una rebanada de agradecimiento por su misericordia en tu conversación con Dios y dices, Señor, gracias por tu perdón, porque merecía la muerte, pero hoy me has dado vida. Y ahora sí pones la rebanada de tu petición y Señor, danos el pan nuestro de cada día. Y luego le pones la rebanada de gracia, agradecimiento por su gracia. Y Señor, te doy gracias, Señor, porque me has dado lo que no merecía, lo que yo no esperaba. Y tú me lo has dado, Señor, porque has derramado bendición en mi vida, aún sin merecerlo yo. Y así debemos de estar agradecidos con Dios. Este año está terminando, familia. Y a lo mejor tienes planeado el brindis y yo no sé qué hagas de fiesta de fin de año. Pero toma un tiempo de reflexión y de agradecimiento en familia al Dios que nos ha dado, que nos ha regalado, que no nos debe nada y aún así nos da lo mejor. Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Un corazón agradecido a Dios. Te hago otra pregunta, ¿sí? Ya se pusieron buenas las preguntas, ¿no? Ya vimos que Dios da. ¿Puede Dios también quitar? Y esto es interesante porque a veces tenemos mal nuestra teología y pensamos que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. Y mira, Dios no es que envíe el sufrimiento, pero bien que lo aprovecha. Tenemos el libro de Job en la Biblia y es un libro que habla de sufrimiento. Tenemos el libro de Lamentaciones. Yo hasta el título a veces como que digo, ay Dios, Lamentaciones en la Biblia. Dios usa el sufrimiento. Tú y yo somos barro en sus manos y Él está forjando nuestra vida. Este año Él ha trabajado en ti. Y ¿sabe una de las herramientas que Él usa? Las pruebas. Todos los apóstoles en sus cartas hablan acerca de las pruebas y dicen, alégrate cuando estés en medio de la prueba. Cuando Pedro dice, cuando estés en medio de la prueba, no pienses que sea algo extraño el fuego de la prueba, ¿sí? Es algo común en nuestra vida. Entonces, a veces conocemos al Dios que da, pero no hemos oído al Dios de las pruebas. Y aún en las pruebas, Job dice, Job 1:21, dice, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Déjame cerrar hablando del aroma del agradecimiento. El agradecimiento que no se expresa no es agradecimiento. Y ahora quiero que vayamos a Juan 12, del 1 al 6. Y aquí en el Evangelio de Juan vamos a ver cuando Jesucristo estaba una semana antes de padecer la cruz. Y dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este pasaje está en los 4 evangelios y Marcos dice que llegó con ese frasco de alabastro y lo quebró a los pies de Jesucristo, derramando todo este perfume costoso. Y dice en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendráis. Y entonces fíjate qué interesante, porque Jesucristo reconoció este gesto de agradecimiento. El agradecimiento que no se expresa no es agradecimiento, y el agradecimiento es generoso siempre. Esta mujer, dice otro de los evangelios, que el perfume costaba lo que era el salario de un año. Imagínate nada más traerle a tu Dios todo lo que tú ganas en un año, ¿verdad que es un regalo extravagante? Y esta mujer lo quebró, lo derramó y lo otorgó. El nardo es una flor y es un perfume hermosísimo. Y Jesucristo, lleno de este aroma de agradecimiento que una mujer derramó a sus pies. Y yo me imagino Jesucristo en una semana fue arrestado, y quizá estaba ahí con Caifás siendo juzgado, lo estaban golpeando, y de repente Caifás volteando y diciendo: ¿huelen a nardo? Y después Jesucristo fue llevado con Pilato, y Pilato aquí en el juicio, y de repente le preguntó a uno de sus guardias: ¿el prisionero huele a nardo? Y luego Jesucristo siendo crucificado, y los soldados romanos preguntándose: ¿les llega ese olor a nardo? El agradecimiento es un aroma agradable que cambia el ambiente. Yo no sé con qué aroma estés llegando al fin de año. Da agradecimiento. Sé generoso en tu agradecimiento. Hace 20 años, Caro y yo fuimos llamados por nuestro pastor Sergio Treviño, y amamos esta congregación también porque hay sangre treviña aquí. Pero Sergio Treviño nos llamó hace 20 años y nos puso como pastores, y era una congregación de 5 matrimonios, estaba recién plantada, y en ese tiempo ya teníamos nuestros 4 hijos. Yo tenía un trabajo de 8 horas, de esas que trabajas 12 o 14 horas. Estábamos comenzando un negocio de restaurantes, y teníamos a la iglesia, estábamos con las manos llenas, y nuestro corazón estaba para servir a Dios. Y la iglesia empezó a crecer y crecer y crecer por el puro favor de Dios, porque Dios no nos debe nada y porque todo es para la gloria de Dios. Pero llegó un momento en nuestras vidas que ya no teníamos tiempo, ya no nos daba la vida. Y entonces yo en una ocasión tomé una decisión, y te quiero decir que fue una decisión estratégica, porque yo dije: yo necesito más tiempo para servirle a Dios. Y tomé la decisión de llegar como esa mujer con ese frasco costoso de alabastro de perfume y quebrarlo a los pies de Jesucristo. Y quebré y rendí mi profesión. En ese entonces tenía uno de los puestos más cotizados de mi especialidad, pero yo tomé esa decisión. No fue una decisión de un día, fue una decisión platicada, orada con Dios. Mi pastor nunca me lo pidió, fue algo que yo quise derramarlo en agradecimiento para correr en el llamado que Él me había dado. Y quebramos, ¿sí? Y sacrificamos eso en agradecimiento y estrategia para seguir caminando con Dios. Y yo te hago la pregunta: ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que tu corazón en agradecimiento está palpitando para romper delante de Dios? Para dejar ahí en el altar. Ponte de pie. Él es bueno siempre. Y todo lo que tú y yo hacemos es por agradecimiento, no es por ganarnos el cielo, porque Él ya nos lo regaló a través de Cristo Jesús. Y si tú quieres llegar al cielo, el camino es Jesucristo, se llama Jesús. Él es el Mesías, Él es la vida, Él es la verdad, y Él es el único camino para llegar al Padre. Y lo que tienes que hacer es creer en Él y caminar en Él, correr a Él y agradecerle a Él, porque Él ha puesto el precio para pagar por nuestra deuda. Él ha abierto el camino de gracia por el cual tú y yo caminamos. Y en agradecimiento, familia, debemos de terminar este año
y comenzar el siguiente año. Porque escucha algo, te voy a dar uno de los mayores secretos que ha impactado mi vida. Las gracias, la gracia que hemos recibido de Dios, la gracia pasada que hemos recibido de Dios, es la garantía de la gracia futura que recibiremos. Yo quiero dar una palabra a esta familia que pasó a dar su testimonio. Esta gracia que han recibido en este año y estamos festejando es la garantía de la gracia que seguirá sus vidas, el resto de sus vidas, por sus generaciones, porque tenemos un Dios bueno. Amén. Dale un aplauso a Dios. Cierra tus ojos ahí y comienza a agradecerle a Dios por este año, por todo, por aquella sanidad o por aquel caminar que ya te invitó a tener en busca de esa sanidad, en busca de esa libertad. Un corazón agradecido es más feliz porque no es quejoso. Quita toda queja de tu corazón, échala fuera, no te estorbes con Dios. Dios es bueno, Dios está por ti, Dios tiene misericordia y gracia para ti. El corazón agradecido es más sano, porque no hay lugar para el rencor en un corazón agradecido. El corazón agradecido es más hermoso. Sigue agradeciendo a Dios ahí. Y le podemos sacar una sonrisa a Dios con nuestro agradecimiento. El corazón agradecido es más cercano. Como ese ex leproso que buscó a Jesucristo, te va a mantener a los pies del Maestro, cerca de Jesucristo, agradeciéndole hoy, al final de este año y el resto de nuestras vidas. Es más generoso porque rebosa de gratitud y sin duda es más bendecido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias, Dios, por este año que estamos cerrando. Gracias, Señor, por este año que está concluyendo esta bella congregación, Señor, por todo lo que has hecho en medio de ella y a través de ella, Señor, por toda la semilla que has sembrado en cada corazón, que ha escuchado la palabra de vida, la palabra de Cristo en este lugar y a través de cada una de las familias que hablan y cantan de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has comenzado y has empezado a mover, Señor. Gracias, Señor, porque ya se están gestando obras, ministerios, congregaciones en este lugar y hacia afuera. Gracias, Señor, por la salvación que llega y llegará a cada familia. Gracias, Señor, por las sanidades, por la libertad, por los niños que han nacido, por los matrimonios que se han casado, por las familias restauradas y en crecimiento. Gracias por cada corazón rendido a ti, Señor. Te damos gracias. Y ahora comienza a dar gracias hacia el siguiente año, el 2025. No ha comenzado, pero ya debemos de agradecerle, porque hay algo que sabemos: Dios está en él, Dios lo llenará y Dios caminará con nosotros en él. Comienza a darle gracias por el siguiente año. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el siguiente año, Señor. No tendremos temor, caminaremos bajo tu gracia y tus alas y tu cobertura, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hablarás a nuestro corazón, porque serán palabras de vida, palabras de guianza, Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú eres un Dios cercano a cada corazón aquí y a esta congregación, Señor. Gracias, Señor, por Rodolfo Garza, Señor, por los pastores de Amistad de Monterrey. Damos gracias por su vida y por todo lo que vas a hacer en ellos y a través de ellos el siguiente año. Gracias por cada uno del liderazgo en el equipo, Señor, por todos los servidores y por toda la iglesia. Señor, yo bendigo esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús, y yo declaro que hay una fuente de agua viva brotando de este lugar y de cada corazón, Señor. Es fuente para saciar, es fuente de vida, es fuente que habla a tu favor, es fuente agradecida, es fuente, Señor, que hablará y dará un buen testimonio a otros acerca de ti, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a adorar juntos, familia. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto
hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad me persigue siempre y corre tras de mí. Tu bondad me persigue siempre y corre tras de mí. Todo lo que soy te entrego hoy, a ti me rendiré. Tu bondad me persigue siempre y corre tras de mí. Dale un fuerte aplauso al Señor por todas sus bondades, porque Él ha sido bueno este año 2024 y lo será también en el 2025 y siempre, porque esa es su naturaleza. Muchas gracias, pastores. Gracias, familia, por estar entre nosotros. Bendecimos Amistad Paz. Oramos por la obra que Dios está haciendo allí con ustedes. Muchas gracias. Yo solamente quiero orar finalmente por aquella persona que por agradecimiento el día de hoy quiere entregar su corazón a Cristo, y que pudiera hacer esta oración junto conmigo y decirle en esta tarde: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Hoy declaro que Jesús es mi Señor y mi Salvador, que Él murió por mí en la cruz y su sangre me limpia de todo pecado. Pero también reconozco que resucitó al tercer día y está vivo y sentado a la diestra del Padre. Hoy yo abro mi corazón para que Él entre y sea Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu que hoy depositas en mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que tengan un feliz fin de año y un bendecido 2025. Que la paz de Dios reine con nosotros. Shalom, shalom. Los nuevos que vienen por primera vez, si gustan pasar al cubículo de mi mano izquierda, ahí los esperamos.